Por favor, les pido conecten sus cámaras. Eh, bien, gracias. Si escuchan muy al fondo, es que por acá cerca andan ahí un mariachi. No estoy en ningún lugar eh, de fiesta y le voy a quitar para que vean, porque van a decir, la liga a ver dónde anda. Y no, la liga está aquí. En algún lugar indecente. No, No. no, ¿qué va a ser? Mi No, licenciada, mire que le quiero hacer una pregunta, yo que yo, pucha, ando mal. Su clase entonces solo va a ser martes y jueves, así sería, ¿ah? o todos los ¿Cuál días. clase? Todos los días. Es que ayer yo entré, pero no había nadie. ¿A qué horas entró? A las 7 y con Pero el mismo enlace. no, es que yo envié un enlace ayer. Ayer fue lunes, ¿verdad? Hoy es martes. Sí, ayer fue el lunes, hoy es Ujú. martes. Y Sí, entonces, o será que me equivoqué de enlace, porque en el enlace anterior solo habían 4 compañeros y más bien estuvieron hablando de la tarea que es para el jueves. Entonces yo asumí que no había clase, entonces pues me vean, yo estoy equivoqué. en mi casa, ¿ve? Yo estoy en mi casa, así que no estoy en ninguna party, ¿verdad? Ni nada de eso. Una full Para party, no, no se aclarar. preocupe. No, no, Licenciada, buenas imposible. noches. Buenas noches. Yo ayer tuve el mismo problema del compañero y lo que hice fue que me salí y volví a entrar. Y sí, es Y cierto eso. sí, miren, no sé qué pasó ayer, porque a mí, bueno, me escribieron, creo fueron como 3 alumnos, y como ayer era lunes, y sí hubo cambio hubo algunos agregados en cancelaciones y adiciones. Entonces, los que me escribieron al correo y me explicaron esta situación, yo pensé que era un tema de que eran nuevos, que habían agregado la clase y que no, entonces los agregué. Ayer yo creo, fíjense que creo que tuve un problema, no creo, estoy segura, tuve un problema con Teams, con el tema de la cuenta. Parece que tenía como 2 sesiones, pero con la misma cuenta, no sé, la que tenía en la compu y la que abrí con el correo. Y ahí no sé, porque luego entré y miré que no me aparecían las reuniones o los enlaces en el calendario de, de otras clases. Entonces, probablemente, pero hoy ya ese tema está resuelto, así que solo en un lugar deben de tener, ¿verdad? Y hoy no tuvo problemas para entrar. Los que tuvieron ayer problema, hoy no tuvieron problema. Hoy sí, Noli. Ok, ok. En mi Bien, caso, licenciada, pues ¿sí? yo soy de los que le mandó un correo porque a mí no me Ujú. aparecía el enlace, no me salía Permiso. nada. Sí, A correcto. otros que me decía que no tenían permiso y yo no tenía ninguna restricción de acceso, ¿verdad? Ni que solo los miembros, o sea, no sé, pero espero que hoy estemos todos, ¿verdad? Con ese tema resuelto. ¿Ok? Okay. Bien, gracias, jóvenes. Bien, parece que hay un accidente feo ahí por la universidad, así que con cuidado al salir, ¿verdad? Tengan cuidado los que estén en la universidad porque hay un accidente feo ahí por frente a Burger King. Ok, bueno, ayer empezamos a hablar del gobierno electrónico y la verdad estuvimos comentando, fue una clase bastante em, eh, digamos, interesantes sobre temas nacionales, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar un poquito, no, vamos a hablar un poquito de lo que es el gobierno electrónico, de definiciones y cuáles son las tendencias y los beneficios. Para empezar, el gobierno electrónico, les decía yo, se da en la gestión pública, ¿verdad? De hecho, su concepto, su naturaleza corresponde a las instituciones públicas, ¿verdad? Eh, y yo les decía, nosotros vamos a hablar de un gobierno de TI, pero ya es dentro de las organizaciones y eso tiene que ver mucho pues
con la disciplina de nosotros, pero en el caso del gobierno electrónico aplica mucho a la gestión pública y se refiere al uso de tecnologías de información y la comunicación para proveer servicios gubernamentales, ¿verdad? Que sean independientes en el tiempo, en la distancia, y, ¿verdad? Y por el tema organizacional. Cuando hablamos de gobierno electrónico, hay una relación en relación al gobierno electrónico y el valor agregado que genera esta integración entre lo que es las tecnologías de información y los servicios públicos que ofrece el gobierno, o el gobierno de un estado, ¿verdad? Entonces, para que haya una administración ágil, es importante que exista ese factor fundamental que es la coordinación entre el área técnica del gobierno con las áreas del negocio, como son las instituciones. ¿Quién sería el área técnica? Pues esta secretaría que coordina la parte de la modernización o digitalización del Estado, ¿verdad? Existen diferentes conceptos, podemos encontrar en la literatura diferentes conceptos, ¿verdad? Sin embargo, según el OCDE, que es la organización ¿verdad? Que estudia las economías de la CEPAL, lo define, habla de como que el gobierno define al gobierno electrónico como esa aplicación, fíjense bien, aplicación de tecnologías basadas en Internet, ¿verdad? Para actividades comerciales y no comerciales en el seno de las administraciones públicas, ¿verdad? Así lo definió OCDE en 1998, pero después habló y cambió y dijo, bueno, mejoremos esta definición y hablemos no solo de la aplicación, sino del uso de las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Que sean herramientas para poder alcanzar un mejor gobierno, ¿verdad? En el caso del Banco Mundial, que es un organismo financiero internacional, lo define al gobierno electrónico como el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar la eficiencia, la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. Y en el caso de Naciones Unidas, fíjense, 3 organismos, y en el caso de Naciones Unidas, lo define como la utilización de Internet y el World Wide Web, el WWW, para entregar información y servicios del gobierno a los ciudadanos. Y si vemos estas 3 definiciones, en todas nos mencionan el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar, para que las instituciones del gobierno nos den un mejor servicio. Y lógicamente, ¿a quiénes sirven las instituciones del gobierno? A los ciudadanos, a los ciudadanos. Entonces, aquí el elemento clave de este concepto es que el gobierno electrónico tiene fines públicos por medios digitales, ¿verdad? La finalidad es tener ese servicio público por medios digitales. Entonces, eso, digamos, podríamos hablar en resumen. Cuando hablamos de gobierno electrónico, ayer ustedes me mencionaban, no, Lee, para mí es un término nuevo, o tal vez lo había escuchado, pero tal vez no comprendíamos, ¿verdad? El sentido, ¿verdad? O concepto de estos términos, pero este tema, o mejor dicho, el gobierno electrónico como tal, que se ha vuelto un tema de países, de sociedades, ha generado un cambio, ¿verdad? En las estructuras tradicionales de la administración pública. Para empezar, han tenido ya no solamente conformarse con pensar en tener un área de tecnología en cada una de las secretarías. Como son gobierno, es una un macro, ¿verdad? Tiene que pensar en áreas que tengan sistemas de información robustos, que logren interoperar,
por lo tanto requiere también alguien dentro de la estructura del gobierno que coordine, ya no solamente como islas en cada una de las instituciones, sino que haya un ente que coordine, ¿verdad?, toda esta temática a nivel del gobierno. Entonces, en este sentido, es importante que cada una de estas instituciones tengan o la institución que dirige el tema legal de los gobiernos electrónicos tiene que estar establecida para poder generar y fomentar ese desarrollo, ¿verdad? Importante que cuando hablamos de gobierno electrónico, hablamos también que este término merece introducirlo en todos estos planes, en todas estas planificaciones y evaluaciones que tiene la gestión pública, ¿verdad? Ayer mirábamos nosotros, ¿verdad? Y ustedes, y había preguntas bien interesantes. ¿Quién lo ha llamado a hacerlo? Lo están haciendo. Y cada uno de ustedes que no logró participar, pero yo sé que cada uno tiene una opinión al respecto. Pero sí podemos identificar que el tema de gobierno electrónico no es que lo tienen que incorporar allá a mitad de año. No, tiene que ir desde el plan. O sea, ¿qué plan tengo yo para este año? Si no tiene un plan estratégico, que lo deben de tener, pero debe estar en el plan estratégico y en los planes operativos anuales, ¿verdad? Y asimismo, para evaluar la gestión pública. Entonces, ¿cuáles son componentes básicos e importantes y también adecuados que son necesarios que las gestiones públicas consideren en tema de gobierno electrónico para que esto vaya agarrándole forma, ¿verdad? Primero, tiene que haber un desarrollo del marco legal. Quiere decir, cuando hablo del marco legal, que hayan leyes que vengan y den un soporte, un apoyo al gobierno electrónico. ¿Saben ustedes si tenemos normativa legal en relación al gobierno electrónico? ¿Cabe alguno? Sí tenemos, jóvenes, y eso lo vamos a ver nosotros en la tercera unidad, ¿verdad? Sí tenemos, sí hay un marco legal, ¿verdad? O sea, eso es parte fundamental para poder aplicar, utilizar tecnología. En el gobierno, por eso hablan, todo es en base a ley, entonces lo primerito es, todo debe estar normado, vamos a utilizar sistemas, sí, tiene que haber un marco legal que lo mencione, cómo se va a manejar, cuál es el mecanismo, etcétera. Entonces, sí hay un marco que apoye, ¿verdad? Que hable y que apoye el tema del gobierno electrónico. En el septiembre del 2020, creo que fue, se creó un reglamento incluso de gobierno electrónico. Tiene que haber también la capacidad institucional, ¿verdad? Incluyendo el marco institucional en el cual se desarrolla e implementar las TICs, ¿verdad? Entonces esto es bien importante, la capacidad que tiene la institución, ¿verdad? En el gobierno, en la administración pública, no voy a hablar del gobierno porque los gobiernos pues son diferentes administraciones, pero en la administración pública empezó este tema con algunos, cuando se crea el Instituto de Acceso a la Información Pública por el 2016, creo que fue, donde se empieza a hablar de que las instituciones del Estado deben empezar mostrando su información de la gestión a través de páginas web, ¿verdad? No les decían portales, sino que páginas web donde dieran a conocer toda su gestión. Cada institución, salud a lo que respecta a salud, educación a lo que respecta a educación, el CIT lo que respecta allá al tema del transporte y del tema vial,
y cada una ambiente en su tema de ambiente, etcétera. Entonces, por ahí comenzó, donde un poco a normar este tema, porque parte de lo que demanda el gobierno electrónico es fomentar transparencia, rendición de cuentas, o sea, esas son cosas que le facilitan y nosotros como ciudadanos debemos de estar informados. Entonces, la obligación de la institución es mostrar la información. Si el ciudadano no la lee, ya ahí, pero él sí lo tiene y hay indicadores y las administraciones públicas jóvenes pasan por un proceso se someten a diferentes evaluaciones sobre las gestiones, ya sea por la parte presupuestaria, y les miden a través de varios indicadores. Así que también los organismos hablan mucho, de este tema en relación a, a la publicación, a la transparencia de la información y lógicamente al servicio, que esto es parte del servicio a los ciudadanos. Otro elemento que considerar es el incentivo a las demandas en el acceso a las TIC, ¿verdad? Y el uso del gobierno electrónico, producir contenidos y gestión de servicios del gobierno electrónico y desarrollar y gestionar los sistemas informáticos que den soporte al gobierno electrónico, ¿verdad? Importante, vamos a hablar de algunas distinciones sobre términos que son importantes y que están relacionados con gobierno electrónico. Esto a manera de concepto, existe un concepto también que se llama gobernabilidad electrónica o gobernanza, ¿verdad? Y esta es la que se conoce como IT governance, ¿verdad? Que es la gobierno de TI. Es la manera en cómo se propone, ¿verdad? La manera en cómo se gobierna y cómo se propone lograr un objetivo de desarrollo económico, ¿verdad? Que promueva un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Cuando hablamos de gobernabilidad electrónica, estamos hablando de gobierno IT, ¿verdad? Que es un concepto que es amplio y que tiene alcance hacia el gobierno electrónico. ¿Qué áreas relevantes tienen la gobernabilidad electrónica o el gobierno de TI? Pues tiene la administración electrónica, administration, que es un área relacionada con el mejoramiento de los procesos del gobierno y de los funcionamientos internos del sector público. Los e-services, que son los servicios electrónicos, que se refiere a la entrega de mejores servicios a los ciudadanos, como ser trámites interactivos, ¿verdad? Poder generar un formulario que resulte darle un estatus de pagado, de aprobado, emisión de certificaciones, por ejemplo, el registro. Hoy usted puede generar algunos documentos desde una aplicación de su teléfono. Entonces, cuando hablamos de gobernabilidad electrónica, estoy hablando de gobierno de TI, no estoy hablando de gobierno electrónico, ¿verdad? Esto para que logremos tener diferencia, ¿verdad? También gobierno abierto. Nosotros vamos a hablar, y en esta unidad vamos a hablar del Open Government, que es gobierno abierto. Y esto es parte del acceso a la información que los gobiernos deben proveer a los ciudadanos, ¿verdad? Y se vuelve un derecho, ¿verdad? Un derecho. Imagínense que este tema comenzó allá por los 90 en Estados Unidos, ¿verdad? Con las primeras iniciativas de gobierno electrónico. En Honduras sí existen instituciones que ya tienen gobierno abierto, otros le llaman, también hay datos abiertos, un poco orientado más específico a datos abiertos, a información que nosotros la podemos como ciudadanos poderla descargar en un formato texto, en un formato plano que no nos permite, ¿verdad? Que no necesitamos
un programa específico para poder descargar esa información o leerla o tener acceso a ella. Entonces, este también es otro concepto que está vinculado, ¿verdad? Pero que no es lo mismo que el gobierno electrónico, ¿verdad? Entonces, esto es de lo importante que no nos vamos a detener en Open Government porque vamos, como les dije, vamos a hablar más adelante, ¿verdad? En otro tema. Ok, pero era importante aclarar esos conceptos. Modelos de evolución del gobierno electrónico. Miren, ahorita no había empezado a grabar. Bien. Ok, ya está grabando. Bien, entonces, cuando hablamos de la evolución del gobierno electrónico, quiere decir que el gobierno electrónico ha ido evolucionando. ¿Verdad? Les mencionaba, en el caso de Estados Unidos en los 90, tuvieron algunas iniciativas que fueron con Open Government y que apuntaban un poco al gobierno electrónico, ¿verdad? Entonces, esto ha sido un proceso evolutivo, no es que nació en estos últimos años en pandemia, no, esto viene ya hace tiempo, ¿verdad? Y muchos gobiernos ahora están dedicándole una prioridad alta a la adopción y a alinearse a las herramientas de tecnología, información y comunicación. Asimismo, no solo alinearse o darle prioridad, sino también hacer los cambios pertinentes en las reformas institucionales y en las reformas legales que sean necesarias, ¿verdad? Pero es importante entonces que hablemos de cómo es el ciclo de desarrollo de un gobierno electrónico. En este caso, la ONU ha definido un marco de evolución del gobierno electrónico que está por su nivel de madurez, ¿verdad? Y se ha clasificado en 5 niveles, ¿verdad? En 5 niveles y de acuerdo al grado de desarrollo en el que se encuentra enmarcado el gobierno electrónico. Cada uno de estos niveles define cuál es la característica. Y entonces, por ahí vamos a ir viendo y ustedes me podrán decir, Lee, creo que nosotros estamos en tal nivel, ¿verdad? Entonces, bien, empecemos cuál es el nivel primero de estas grados, o mejor dicho, de este nivel de madurez que tiene el gobierno electrónico, ¿verdad? Ya definido por teoría. Ok, el primer nivel es la presencia emergente. ¿Y qué pasa en presencia emergente? Bueno, el país que está en este nivel de presencia emergente quiere decir que asume el compromiso, fíjense bien, de desarrollar gobierno electrónico. ¿Y qué hace? O sea, ¿qué es lo que hace en cuanto al desarrollo del gobierno electrónico? Bueno, aquí lo que hace es presenta información básica y la brinda a través de Internet. ¿Ok? ¿Cuántos de aquí creen que Honduras está sin leer? Sin leer más adelante las otras. ¿Creen que ya cumplimos esto? ¿Que las instituciones presentan información básica a través de Internet? ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano. En el portal de transparencia, a eso se refiere. ¿Sí? Algunas, que brinden no información básica, ¿verdad? Que no brinden todas. en este nivel en este nivel emergente, lo que pide es, si alguien ya está dando esa información básica a través de Internet, quiere decir que ahí está. Vamos a ver la siguiente nivel y entonces a ver si ya dejamos de estar en emergente y pasamos a lo siguiente. Solo 3 opinaron y el resto están en clase o no. 4 o 5 de 52. No, yo opino no que todos no. están. Los que yo creen opino que no, licenciado, no levanto pues la sí. mano. No, por eso, o sea, yo por eso pregunté. Miren, ¿quiénes creen que Honduras ya está
dando esta información básica a través de Internet, a través de sus instituciones. Así sería la Es más, ni pregunta. los impuestos están dando bien, creo. Ah, Ni los impuestos están dando bien, creo. ay Dios. Bueno, ok, pueden bajar la mano. 10 están diciendo, ok. El otro nivel de madurez es cuando la presencia en línea del país se expande. Crece la cantidad de sitios web y provee interacción a través de medios más sofisticados, ¿verdad? A través de búsquedas en sitio web o interacción a través de correo electrónico. A ese nivel se le dice la presencia ampliada. ¿Quiénes creen esto? ¿Creen ustedes que en la gestión pública, fíjense bien, no voy a hablar del gobierno, no me refiero, y quiero aclarar y enfatizar esto? Este tema, hoy por hoy hay una situación en relación al gobierno electrónico. Del cual algo ha aportado seguramente la administración actual, que es diferente, y las otras administraciones, lo que hayan hecho o lo que no, ¿verdad? Lo que hayan hecho, porque lo que no hicieron, pues no lo hicieron. Pero lo que les quiero decir, cuando hablamos de gobierno electrónico no estoy hablando de la administración actual del Estado, ¿verdad? Sino estoy hablando de lo que tiene la administración pública en relación al gobierno electrónico. Solo aclaro para que no, ¿verdad? El gobierno actual sí tiene que abonar y desarrollar este tema de gobierno electrónico. Eso es parte de las funciones, ¿verdad? Y ya miramos nosotros la visión de país. Ok. Presencia ampliada, entonces se refiere a que el país tiene presencia en línea y esta se expande, ¿verdad? Crece en cantidad de sitios web y provee interacción a través de medios como correo electrónico y búsqueda sofisticada. Eso dice esta clasificación. ¿Creen ustedes que tal vez no todas, pero sí hay instituciones que, ahí tengo mano levantada, que podríamos considerar que estamos en presencia ampliada? Si hay procesos en línea, tal vez no todas las instituciones tienen servicios en línea que le ofrezcan a los ciudadanos, pero sí tienen sitio web y sí en algunos casos pues es atendido a través de correos electrónicos, algunos procesos. Y es que aquí es bien difícil porque imagínense cuántas instituciones hay, ¿verdad? Hay más de 150, 180 y tanto, no sé si habrán aumentado, pero no todas tienen presencia en línea de sus servicios, ¿verdad? Eso. Mauricio, ¿tiene alguna pregunta o es que no ha bajado la manita? Licenciada, soy Brian. Sí, yo levanté la mano. Un ejemplo de del gobierno electrónico es el nuevo método para la tarjeta de identidad. Ya se había dado cuenta de ese. Para no ir a las oficinas del RN a ir a tramitar la tarjeta de identidad. Se supone que se estaba haciendo en línea, pero eso sí está en la web, pero eso no es que funciona. Ah, bueno, entonces es que a eso vamos. Recuerde que este proceso tuvo su momento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vamos a ver, ellos cuando estaban en el proceso de entrega antes de las elecciones y que ya estaba su tarjeta impresa, porque obvio era necesario ir, ¿verdad? Y cuando ya estaba lista en el lugar donde usted la vino a solicitar, a mí me cayó un mensajito que ya podía pasar, que ya estaba lista, no sé si al resto, pero en mi caso sí, yo recibí un mensaje donde me decía que que ya estaba lista y que podía pasar por tal centro retirando mi nueva tarjeta de identidad. Ellos tienen una aplicación de las partidas de nacimiento, creo que son, y a mí sí me ha funcionado desde el celular, ¿verdad? Y me lo mandan en digital, lógicamente, ¿verdad? Y
Claro, hay otras que no porque hay que pagar, ¿verdad? Es un servicio que se paga porque hay un trámite adicional. Bueno, otro de los niveles es la presencia interactiva. Aquí en esta presencia interactiva, siempre hablando de ya vimos presencia emergente, ¿verdad? La presencia ampliada y vamos con la presencia interactiva. Cuando hablamos de la presencia interactiva es que existe una presencia masiva de organizaciones gubernamentales en la web, ¿verdad? Y ofrecen servicios con interacciones como llenado y envío de formularios electrónicos. Vuelvo y repito, no tenemos al 100% de las instituciones haciendo presencia interactiva, de las instituciones públicas, ¿verdad? Es probable que sean menos que estén haciendo eso que los que faltan, ¿verdad? Entonces, o sea, faltan más. Entonces tenemos un muy poco porcentaje que están haciendo eso, ¿verdad? De llenar formularios. Sí, yo sé que hay instituciones que lo hacen, pero no todas, ¿verdad? Para algunos servicios. El otro grado de madurez es o etapa de madurez es la presencia transaccional. Aquí el Estado ofrece transacciones completas y seguras como obtención de visas y pasaportes, certificados de nacimiento y de defunción, pago de multas e impuestos, ¿verdad? Todo que lo ofrece a través de manera digital, ¿verdad? Y lógicamente es la integración total, que es otro nivel del grado de madurez que tiene el gobierno electrónico cuando hay acceso instantáneo a servicios que ofrece el gobierno de manera integrada, ¿verdad? El usuario no logra percibir las fronteras entre los distintos servicios. Llegar a eso, no tengo idea cuánto nos tocará llegar, porque eso implica un cambio de políticas bien arraigado. Aquí un poco, lógicamente, estas son elaboraciones en base al modelo de la ONU y las fases del gobierno electrónico que promueve Gartner Group. Cuando alcanzamos que estamos maduros, cuando hemos alcanzado la integración total, ¿verdad? Nosotros, como les digo, probablemente algunos estén acá, otras instituciones estén acá. Muy poquitos, tal vez alguna esté haciendo alguna transacción, tal vez. Entonces, vean a cómo estamos, ¿verdad? Y lógicamente, ¿verdad? Es mayor para alcanzar esto, más tiempo y más complejo se requiere, ¿verdad? Se requiere. Entonces, en la medida en que ese nivel de madurez vaya aumentando, ¿verdad? También entonces el grado de madurez del gobierno electrónico también va a ir creciendo y lógicamente esto va asociado a la evolución tecnológica y cultural, ¿verdad? Ya que es necesario incorporar esas TIC en la gestión pública para que ofrezcan y se aproveche todos los beneficios que ofrece el gobierno electrónico en la sociedad. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Me siguen? ¿En qué etapa, en qué grado de madurez ustedes pondrían a Honduras? ¿En qué nivel de madurez pondrían a Honduras? Como, a ver, ¿en qué nivel? Emergente. Aquí se las muestro. Emergente, ampliada, interactiva. Creo que estamos entre ampliada y emergente, porque algunas instituciones tienen muy buena soporte en ese sentido, ¿va? Pero hay otras que es inexistente. Por ejemplo, las alcaldías en tierra adentro, por ejemplo. Aquí en Tegucigalpa y Zamora Sola hay muchas que tienen muy buen avance en esto, pero hay otras que no. Y era lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Gracias por su aporte, Cristian. Y era lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Porque Cristian nos menciona que él considera que en la transaccional, pero no es en su totalidad. Sí, entonces es diferente. Y yo les quiero decir, o sea,
es lo que hablábamos ayer, o sea, lo acaba de decir el compañero, tierra adentro, municipios, ni siquiera en su sistema de impuestos lo tienen en un sistema informático, ni siquiera su contabilidad. Y les voy a decir, existe a nivel de gobierno un sistema de administración municipal integrado, que lo que ve es la parte del core financiero, ¿verdad? El core financiero, la parte de ingresos, la parte de salida, la parte de financiamiento, deuda y eso. Pero ha sido un tema para que se involucren los gobiernos municipales, porque hay algunos que no quieren ingresar su información a ese sistema, ¿verdad? Y como son los gobiernos municipales son descentralizados, son autónomos, así que el gobierno central no los puede obligar. Pero sí habla de la ley, ¿verdad? Que tienen que integrarse, que es importante para la gestión municipal poder llevar esos controles. Entonces, pero el tema es que muchas de las autoridades municipales lo ven como, ay, me van a estar controlando. Y ustedes saben que cuando hay controles, pues, eh, esos son como camisas de fuerza, no les permiten movilizarse mucho como ellos quisieran, ¿verdad? Pero bien, esas son lo que lleva la tecnología, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un poquito antes de terminar hoy, los beneficios del gobierno electrónico. Definitivamente debemos de conocer y saber que el gobierno electrónico no se trata de metodologías, no se trata de estar, ¿verdad? Eh, Pensando que si lo aplicamos o no, es algo a lo que el gobierno más tarde, más temprano va a tener que pegarse, definitivamente, ¿verdad? Es muy amplio y los beneficios son buenísimos. eh, y esto ya vamos a ver también que es parte de la digitalización y si no nos metemos en ese barco, entonces, ¿verdad? Y se van a quedar unos atrasados. Bueno, el gobierno electrónico entrega beneficios directos, ¿verdad? A cada sociedad, ¿verdad? Eh, eh, Permitiéndole pues mejorar el tiempo en cuanto a los servicios, ¿verdad? Facilitarle las comunicaciones, permite el acceso a la información, ¿verdad? Por parte de los ciudadanos o el interesado, ¿verdad? Hay un intercambio colaborativo, ¿verdad? Que se da, genera un valor agregado al servicio que se presta y lógicamente con buenos desarrollos de procesos enfocados desde un gobierno electrónico, quien salió ganando es el ciudadano, ¿verdad? Nos facilitan la vida, ¿verdad? Bueno, el gobierno permite todo este tipo el gobierno electrónico permite todo este tipo o proporciona todas estas bondades, siempre viendo al ciudadano como el que sea el mayor, el que mayor beneficio logre, ¿verdad? Eh, Lógicamente, esto al ciudadano, pero también al Estado como tal, le proporciona eficiencia, le ayuda en el control interno, le ayuda en la transparencia, le ayuda en el tema de costos, le ayuda a compartir recursos, a descentralizar operativamente acciones del gobierno hacia los ciudadanos, ¿verdad? Entonces le permite y le ayuda en la mejora de toma de decisiones. El gobierno electrónico está creado para y en esta reforma y evolución que ha tenido, cambia, ¿no? La forma de cómo entregar y recibir servicios, ¿verdad? Lo veíamos, yo le decía, el gobierno electrónico aspira a que haya una integración total, ¿verdad? De todos los procesos, de todas las instituciones, ¿verdad? Y que entregue y reciba servicios a los ciudadanos como a las empresas y al mismo funcionario del gobierno, ¿verdad? Logrando alcanzar eh, relaciones como gobierno a ciudadano, gobierno a la empresa, gobierno al empleado, ¿verdad?
Y aquí vemos pues el modelo de relación de la administración pública en cuanto a los tipos de relaciones que ofrece, ¿verdad? El gobierno a los ciudadanos, el gobierno a los empleados, el gobierno a las empresas o a los negocios, ¿verdad? Esto genera lógicamente, cuando tenemos esto, y esto es interactivo, ¿verdad? Hay innovación en los servicios y hay una reestructuración de los procesos, ¿verdad? Entonces, estas relaciones son las que permiten que se logre esa gestión integrada de los servicios de la gestión pública, ¿verdad? Es importante, por ejemplo, que el desarrollo de gobierno a gobierno pueda utilizar metodologías, estándares abiertos, que cuando planteen proyectos de modernización, pues no sean rígidos, con estructuras rígidas, sino que sean flexibles y que puedan pegarse, ¿verdad? A diferentes plataformas, que pueda recibir o que pueda volverse interoperable con facilidad y lógicamente que tenga la parte el objetivo de la efectividad en esa integración. Entonces, aquí en estas relaciones de gobierno, empleados, ciudadanos y empresas, el gobierno electrónico lo que busca es identificar esas actividades para hacerlas explícitas y hacerlas claras, ¿verdad? Lógicamente, para llegar a esto es un trabajo arduo, ¿verdad? Es un trabajo arduo porque hay que analizar todos los procesos, cómo sería ese cambio, ¿verdad? Luego de proponer un cambio en un proceso, recuerden que tenemos que pensar que va hacia afuera, hacia un ciudadano que va a recibir un servicio. Tenemos que pensar si él tiene la posibilidad, si va a lo tener, porque no vamos a ponernos a desarrollar procesos que requieren que el ciudadano tenga tecnología sofisticada, ¿verdad? Cuando en una realidad que vivimos tal vez existe esa brecha digital que muchas veces no nos permite alcanzar la competitividad para el uso de las tecnologías en cierto momento. Entonces, implica que los actores involucrados en estos procesos se sensibilicen, ¿verdad? Y piensen realmente que cada proceso que se hace desde una perspectiva en aplicación al gobierno electrónico debe de tener una visión clara, un conocimiento claro del gobierno, del negocio, de la ciudadanía como tal, ¿verdad? Para poder hacer la implementación correcta y luego el monitoreo y control correspondiente, como la evaluación, porque no se trata solo de ir a montar un proceso en un nuevo esquema y de ahí lo vamos a dejar que de ahí siga como corresponde. Entonces, cuando hablamos de gobierno a ciudadano, pues se refiere a esas iniciativas de gobierno electrónico que están destinadas para brindar servicios administrativos y de información a los ciudadanos a través de las tecnologías de información, ¿verdad? Entonces, que pueda tener acceso un ciudadano a cualquiera de esos servicios desde cualquier lugar y que tenga acceso. Cuando hablamos de gobierno a empresa, del G2B, ¿verdad? Son iniciativas del gobierno electrónico que pretenden brindar servicios administrativos y de información a las empresas a través de Internet, ¿verdad? Aquí, lógicamente, hay que considerar el tipo de empresa y el sector que involucra. El gobierno empleado, el G2E, pues se refiere al desarrollo de un gobierno que brinde servicios para el desarrollo profesional de los empleados de la gestión pública, ¿verdad? En todo, nosotros sabemos, miren, en todas las organizaciones un factor importante y clave es el talento humano, así que es necesario desarrollar ese talento humano de manera profesional, por lo que la herramienta de la profesionalización es importante brindarla a los funcionarios públicos. Yo he escuchado en la actualidad gran parte de lo que estamos en algunas instituciones, porque no las podemos meter todas, digo, a la misma canasta. Hoy tenemos que dicen, usted va a hacer un proceso, yo sin mentirles un poco más de como un año, en un tema y no, hasta esta semana, hasta ayer, me pudieron dar una solución y alguien explicar, porque resulta que están poniendo a atender a alguien
que no sabe, no, esto no va, pero no le explica, o sea, y usted dice, pero explíqueme qué debo hacer, por qué no va, por qué me devuelve los papeles, por qué esto. No, porque no, vaya allá y usted va a otra institución donde lo mandan y le dicen, pero es que aquí nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer y está bien, vaya a la otra. Y es como que no puede ser, ese servicio no puede ser. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué les quiero decir? Eh, cuando ponemos a personas en servicio hacia un cliente, pues ya debemos de poner personas que conozcan el proceso, que sepan. No hablo de un título académico, estoy hablando de que tenga el conocimiento. Para que la gestión no la haga. Muchas veces nosotros siempre decimos, no, que el presidente, que el ministro, pero es un problema que a veces tenemos a las personas equivocadas en los puestos equivocados, ¿verdad? Alguien que no maneja, digamos, algún concepto, ¿verdad? Alguien que no maneja algún concepto y no nos ayuda al servicio, ¿verdad? Entonces, sí, diga Wilmer. Lo que pasa, licenciada, es que a veces también en la mayoría de las instituciones colocan gente por afinidad y no porque realmente estén calificadas para el puesto. Entonces ahí es donde sucede este problema de que, por decirlo así, ahorita en esta administración del gobierno, ahorita sacaron un montón de gente y metieron un montón de gente que no está, o sea, no les dieron ni capacitación, sino que las dejaron ahí como dicen a la zumba marumba. Entonces a veces es el problema, meten gente que no está calificada o meten gente pero no tienen la capacitan. Correcto, no les dan la capacitación, porque inclusive ahorita casualmente mi jefa hoy fue a hacer lo del trámite de del impuesto, perdón, ahí en la alcaldía, y me venía contando que una de las personas que estaba en ventanilla revisando documentación dice que hasta le gritó y que le dijo que yo no sé qué, que esto y lo otro, y no solo era con ella, sino que era con la mayoría de las personas que llegaban allí. Imagínense. Entonces ya es problema de que ese tipo de personas así no deberían estar en atención al cliente, porque estar en atención al cliente requiere primero, lo que más requiere es paciencia, porque no todos saben en lo que andan, y lo que andan buscando también es información para hacer las cosas bien. Sí, gracias, Wilmer, de acuerdo. La verdad que miren, en el gobierno, siempre que hay cambio de gobierno, es normal que saquen gente y ingrese gente nueva, y eso es normal, ¿verdad? Porque todos tienen derecho, y hasta ahí. Sin embargo, quienes dirigen las instituciones deben de saber, o sea, no es por llenar un puesto, deben de saber que es atención. Yo en primer lugar, prima, y siempre nosotros debemos el respeto a las personas. Yo tengo que respetar el tiempo del ciudadano que llega a mi ventanilla, si es que estoy en una ventanilla. Debo de darle un servicio, por eso se le llama servicio público. Soy un funcionario público, soy un servidor público para servir. Y cuando tenemos a alguien ahí al frente, yo le puedo decir, o sea, se ocupa formación, porque miren, cada cabeza es un mundo. Alguien puede llegar enojado, no tenemos nada que ver y aguantamos toda esa descarga, ¿verdad? Y uno no se puede poner a insultar a un ciudadano. O sea, hay que, imagínense, dependiendo del tipo de proceso. Entonces hay tantas cosas, pero definitivamente también en la estructura del gobierno, de los gobiernos, no hay esa cultura de, ok, antes de despachar, formemos al nuevo que viene. ¿Me entienden? O sea, capacitémoslo, ayudémosle. Les decía yo en una clase, en otra, qué horrible cuando usted va de nuevo a un trabajo y le dan un libro ahí, le hace este manual, ¿verdad? Hay algunos que están en los años y pasan y pasa y ni supo en qué institución estaba ni a qué se dedicaba. No logro entender, porque no estamos acostumbrados a tener esa inducción,
¿verdad? Entonces, dígame, Lisa. Por ejemplo, nosotros hoy tuvimos un percance ahí en el edificio de servicio civil, a la fuerza meterse al centro cívico, querer sacar una persona. O sea, yo no sé si ya perdieron la noción de lo que realmente la mayoría que estamos ahí somos personas estudiadas. Y se miraba una situación tan vergonzosa, mujeres jalando a otra, o sea, no sé qué está pasando en nuestro país, sé que hay mucho compromiso político y sé que hay mucha gente que quiere trabajar, pero mire, yo le hablo por la Secretaría de Educación y si hay algún compañero aquí que esté ahí, pues no me dejará mentir. Nosotros somos de la gerencia y en la gerencia habíamos 8 personas capacitadas, solo se les dio el sobre, muchas gracias y adiós. De las personas que estábamos, yo tengo 16 años de estar en educación, gracias a Dios, y o sea, quedaron esos puestos ahí, llegaron otras personas al día siguiente y los procesos quedaron rezagados, una montaña de trabajo para 2 y 3 personas. Entonces lo que pasa es que aunque usted le quiera enseñar a la persona, muchas cosas ya se van haciendo hasta como yo creo que yo ya las hago mecánicamente porque yo ya sé lo que viene, yo sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo tengo que contestar, etcétera. Pero empezar a decirle a alguien, aunque lea un manual, aunque vea los procesos, ay no, es bien difícil. Sí. Y la verdad que mire, todos debemos trabajar, ¿verdad? Todos debemos tener la oportunidad, pero no se capacita la gente. Y aunque pase esto, no entienden. Ok, gracias, Melissa. Bueno, son las 8. Solo cierro con esto para hoy y mañana vamos a continuar. Este es un tema que nos gusta porque estamos en el medio, ¿verdad? Pero solo decirles, con gobierno electrónico, con procesos, aplicando tecnologías de información, con procesos ya estructurados, que detrás de ellos hay personas, obviamente, ¿verdad? Hay técnicos, está el conocedor del área del negocio, pero muchas de estas cosas se evitarían, ¿verdad? Se evitarían realmente. ¿Ok? Quedamos hasta aquí porque ya son las 8 y yo voy a clase y ustedes seguramente también. No me gusta quitarles más del tiempo que corresponde a la clase, ¿ok? Entonces, buenas noches. Seguimos mañana, jóvenes, que estén bien. Buenas noches. Mañana le doy la palabra a Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. No hay problema, Liz. Buenas noches. Buenas noches.